Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. Amigos de Educación y Sociedad, estamos en Cochabamba y hoy hemos invitado al doctor Mauricio Bonilla. Él es experto en salud digital, en manejo de inteligencia artificial, es CEO de Saluta, docente universitario, además es impulsor de normativas de inteligencia artificial en Chile, Colombia, España, y queremos traerlo también a Bolivia para que nos ayude en este tema. Doctor Bonilla, gracias por estar en tierra boliviana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar en la tierra boliviana. Conocí a La Paz, estuve en algún minuto de vacaciones en La Paz, pero bueno, estoy ahora conociendo Cochabamba y bueno, hoy publicaba algo en una red mía más personal, que amanecer con las montañas siempre te evoca otras cosas, así que me encanta cuando veo el amanecer y hay una montaña allí, así que bueno, muy agradecido. Doctor, ¿cómo está la medicina en el mundo con la interacción de lo digital, de lo tecnológico y particularmente de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que para responder esa pregunta debemos situarnos en los desafíos que tenemos hoy en los distintos sistemas de salud. Entonces tenemos el primer desafío que enfrentamos, que posiblemente en Bolivia sea menor en este minuto, pero en 20 años será un gran problema, es el desafío de la longevidad y el envejecimiento. La sociedad está envejeciendo y con el envejecimiento viene la cronicidad y la fragilidad. Eso trae un enorme problema para los sistemas de salud que no están preparados para esa creciente demanda de servicios. El segundo problema que tenemos en general en el mundo es el problema del acceso. Vemos desde Europa hasta América problemas de acceso a diferentes especialidades, llegamos tarde a hacer tamizaje clínico, llegamos tarde a prevenir, llegamos tarde frente a muchos eventos de, por ejemplo, el cáncer o enfermedades infecciosas, estamos llegando tarde. Y el otro gran desafío que tenemos es finalmente también la infraestructura que rodea a los sistemas de salud. Quiero decir que no nos alcanzan los hospitales, no nos alcanzan los centros de salud, no nos alcanza el ladrillo, digamos. Entonces tenemos que pensar cómo nos salimos del ladrillo, cómo llevamos la práctica clínica a la casa de las personas, cómo resolvemos ese problema de que alguien tenga que cruzar la ciudad entera, ir de La Paz a yo no sé dónde, luego y volver, coger un avión a veces en algunas ocasiones para que lo pueda ver un especialista. Eso a esta altura el partido nos tiene que no solo sorprender, sino preguntar, ¿es necesario? Porque además yo tengo un amigo ecuatoriano que dice, yo cada vez que voy al cardiólogo, el cardiólogo nunca me toca. Y me dice, bueno, ¿será necesario que lo hagamos presencial? Entonces, si no me va a tocar. Bueno, pues es parte, digamos, los desafíos. Y para entender entonces el momento de la medicina, hay que entender esos desafíos y luego ahí añadir lo que está pasando. El futuro no es que la inteligencia artificial esté para el futuro, es ahora. Estamos implementando sistemas de inteligencia artificial en el mundo. Y lo peor que puede pasar es que los países y los sistemas se queden atrás en ese desarrollo. Ese es uno de mis llamados más urgentes, sobre todo en América Latina quiero decir, sobre todo en los países desarrollados. Necesitamos inversión allí y no estoy hablando de grandes conglomerados, sino estamos hablando de formación, de acercar la tecnología a las personas en términos de entender lo que pasa. Porque si no vamos a tener una medicina de primera en las grandes potencias del mundo, ¿cierto? El 60% de las patentes hoy de la inteligencia artificial están en China y Estados Unidos. 60%. ¿Vamos a estar en manos entonces de la tecnología estadounidense y China? Eso nos debería preocupar. Entonces, y 100 empresas tienen el 40% de la inversión en inteligencia artificial. ¿Nos debería preocupar entonces también esto? Estamos en un momento en el que no es un momento del futuro, es un momento del ahora. Es un momento en el que tenemos que avanzar, no importa lo atrás que estemos. Es cierto que para ese camino deberíamos empezar con digitalización, con tener historia clínica, ficha clínica digital, interoperar, avanzar, ok. Pero podemos avanzar en paralelo formando profesionales
y sensibilizándolos frente a lo que está pasando. Doctor, estamos en una situación en la que hay diferencias marcadas, los alfabetos digitales y los analfabetos digitales. Hoy los chicos que se están formando para ser médicos no conciben la medicina sin el uso de la tecnología y es más, interactuando con la inteligencia artificial. Y hay una generación de los analfabetos digitales o que se están alfabetizando digitalmente. ¿Cómo hacemos ese cambio? Porque esta camada de médicos llega con esa fuerza tecnológica a un sistema de salud que es analógico todavía. Bueno, yo creo que ahí el concepto es la brecha digital. Hay efectivamente una brecha digital que a veces pareciera más grande, pero cuando uno va a la práctica puede ser menor. Sin embargo, me alienta lo que tú me dices. Porque si tú me dices que tú ves en los médicos que están a tu alrededor, en los hijos, en la gente que tienen ustedes al lado, que están utilizando la tecnología, me da un sentido de esperanza único. Porque me muestra que efectivamente están viendo a la tecnología como aquel aliado que tienen que ver. Y respiro, porque digo qué bueno, porque efectivamente son esos médicos los que en 20 años los van a atender. Así que qué bueno que ellos están avanzando. Oye, sí, tenemos una brecha y seguramente una desmotivación desde los profesores, ¿cierto? Desde este mundo, como bien dices tú, analógico, diciendo, oh, eso no va a servir o esto tal. Yo a ellos les tengo una mala noticia y es que ya está pasando. Por más que digan que no funciona, está pasando. Tenemos un sinfín de metaanálisis, tenemos desarrollos permanentes en muchos países, tenemos desarrollos aquí al lado, o sea, tenemos Argentina ha desarrollado una visión importante en inteligencia artificial. Brasil hace parte de los países, junto con India, que ha hecho una escalada importante en formación en inteligencia artificial. Entonces, la peor de las partes es que estos médicos, como tú los llamas analógicos, pues van a tener que abrir los ojos porque esto está pasando. Y por más que digan que no sirve o que les quita empatía o tal, la medicina, la inteligencia artificial en medicina, la medicina genómica, son medicinas y personalizada, es una medicina que está hoy avanzando en el mundo. Doctor Bonilla, ¿cómo se está empleando la inteligencia artificial hoy en día en la medicina? ¿Por qué le hago la pregunta? No solamente en el caso de medicina, sino hay una conceptualización general que la IA está viniendo a robarnos nuestro espacio. ¿Cómo se está interactuando y cómo se complementa? ¿Cómo comenzó con la inteligencia artificial analógica, después evolutiva y ahora con la generativa? Muy bien. Sí, básicamente tiene que ver con la evolución propiamente tal de la inteligencia artificial. Pensemos, un buen ejemplo que lo acabo de presentar en el Congreso es un metaanálisis que sale de Escocia y los 10 años de historia de cribado de retinopatía diabética. La retinopatía diabética, es decir, la enfermedad en la retina provocada por la diabetes, es una de las principales causas de ceguera en el mundo. Entonces, entender, o sea, prevenir pronto y hacer diagnóstico precoz de retinopatía diabética hace la diferencia. Tener gente ciega de no gente ciega. Los esquemas de retinopatía diabética, los programas de tamizaje de retinopatía diabética en Escocia cumplieron 10 años y empezaron con estos procesos analógicos, de sistemas de expertos que se llaman, ¿cierto? Que luego derivaron a la inteligencia artificial analítica. Y es que yo le enseño a la inteligencia artificial, a un sistema, a un software, cuál es una imagen normal de una imagen anormal. Hoy, con la inteligencia evolutiva, ese proceso que yo antes era mucho más plano, hoy le agrego variables adicionales y aumento la precisión del diagnóstico. Aumento la precisión porque entonces ya no solamente estoy viendo esa imagen, sino estoy considerando otras variables, desde el nivel de glucosa, la hemoglobina glicada que tiene el paciente, u otras variables que el sistema experto no podría tener. Entonces pasamos de tener este software, ¿cierto?, que hacía un cribado, a un sistema de inteligencia artificial que permite separar de mejor medida y hacer una predicción respecto a las personas que van a tener una retinopatía diabética cualquier grado, y nos ayuda a hacer diagnósticos más precoz. Entonces, es fundamental, es que no hay forma de salir de ello. Y volviendo al tema anterior, volvamos a las personas mayores y a la longevidad. La diabetes vive en la longevidad también, ¿cierto? O sea, es una de las causas de cronicidad. Bueno, si logramos antes, por ejemplo, en el caso de retinopatía diabética, hacer diagnósticos precoces, vamos a evitar un problema gigante
en costos del sistema de salud. Son ciegos y menos personas que después vamos a tener que paliar como sociedad. Es que hay que verlo desde todas las áreas. De verdad que esto nos impacta en todos los sistemas de salud de una manera clave. La sostenibilidad del sistema está atravesada por lo digital, atravesadísima. Doctor, estamos para nuestra audiencia, estamos en el marco del 4º Congreso Internacional de Salud y el doctor Bonilla es uno de los speakers precisamente de este evento. En su ponencia, doctor, usted hacía referencia al entrenamiento de la inteligencia artificial como herramienta fundamental para el profesional médico. Es decir, no es que él hace la tarea porque le da la gana y es el sabelotodo y recoge no, sino que se lo entrena. Exacto. ¿Cómo se agarra el toro por las astas? ¿Cómo se lo entrena, doctor? Si podría darnos esos ejemplos gráficos que dio en su ponencia para un poco podamos entenderla y podamos adoptarla en nuestra realidad y no aislarla porque me va a quitar el trabajo. Claro. Sí, yo creo que el gran discurso es entender que la inteligencia artificial está aquí para el uso de nosotros y para la mejora del diagnóstico. Entonces pensemos en el COVID. ¿Cierto? Pensemos en los sistemas de tamizaje que salieron en el COVID. Estos árboles de decisiones básicos, ¿cierto? Que hablaban, si tú tienes fiebre, tos y 2 diagnósticos más, es posible que tengas COVID, ¿cierto? Entonces era un sistema de tamizaje básico. ¿Nos sirvió? Claro. Evitó que mucha gente fuera al hospital innecesariamente, evitó que la gente pues se quedara en su casa. En fin, fue algo fácilmente, ¿cierto? ¿Qué le enseñamos al árbol de decisión? Entender que el dato A, que era fiebre, el dato B, que era tos, el dato C, que era disnea, que era que se ahogara, era y el dato D, otra variable. Y eso nos daba la posibilidad de decir que tenías una alta probabilidad de tener COVID. Llevemos eso a muchos más datos. Agreguemos estado general, agreguemos exámenes diagnósticos, agreguemos historia del paciente, agreguemos factores genéticos del paciente, agreguemos historia familiar del paciente y entonces te das cuenta que tienes no solamente 4 datos, sino 60 datos. Y agreguémosle además a eso la posibilidad de que la inteligencia artificial vaya y te busque en los registros clínicos de esa misma persona de hace 5 años o de la semana pasada, ¿cierto? Entonces vas a tener una cantidad de datos que puedes analizar. La inteligencia artificial lo hace por ti, ¿cierto? Te dice, oye, estas son las variables que yo estoy analizando. Tu mente no podría hacerlo, pero la inteligencia artificial sí. Entonces yo utilizo la inteligencia artificial para mejorar mi precisión diagnóstica. Claro, el ojo clínico no lo va a cambiar nadie. Yo ver, ¿cierto? Hay cosas, la empatía, el ojo clínico, la precisión diagnóstica en términos de asertividad y demás, inevitablemente siempre va a estar en la mano de nosotros. Pero tenemos derecho, nuestras madres, si yo tuviera, ahora que voy a ser padre, mi hija tiene derecho a tener un diagnóstico precoz de su cáncer de mama. ¿Se lo voy a negar? ¿Simplemente porque creemos que nos va a quitar el trabajo? No creo que eso sea justo. Para nadie. Doctor, otro de los temas que abordó en su ponencia es el uso de la digitalización, la tecnología y la inteligencia artificial para la conexión de la salud en línea. Sí. ¿A qué me refiero? Las historias clínicas. Sí. Muchas veces vas a un consultorio privado o vas a un hospital público y tienes que volverte a hacer los análisis para que el médico de este lugar y del otro estén satisfechos y tengan la posibilidad de darte una solución a tu problema. ¿Cómo podría liberar, optimizar, mejorar el sistema de salud si utilizamos las historias clínicas en línea? Mi pregunta es a propósito para meter el tema de tecnología, ¿cómo puede revitalizar, rescatar el sistema de salud tan criticado hoy en día? Es que sin digitalización, para yo hablar de la esencia de la inteligencia artificial, y ese es un cambio de paradigma, son los datos. Entendemos hoy que el dato es el oro de nuestros días. Entonces, para yo tener el dato, tengo que tenerlo sistematizado, porque no lo puedo tener en papel. La historia clínica sistematizada, digitalizada, es el paso esencial, el paso A, para poder hablar de tecnología a este lado. Y lo que tú hablas de interoperabilidad es la capacidad que tiene ese dato de viajar a otro sistema y que ese mismo dato sea interpretado de la misma manera en el otro sistema. ¿Cierto? Porque yo puedo poner, por ejemplo, en cuestiones de tensión arterial,
120-80 puedo escribir yo como médico. Mi colega puede escribir 12-8. La enfermera puede escribirlo de otra manera. Entonces, sistematizar los datos, digitalizarlos, interoperarlos, nos va a ahorrar un montón de dinero, porque no tenemos que repetir un montón de... Hoy tú lo has visto seguramente cuando vas a tu doctor. Te hace repetir los exámenes porque no vienen de la clínica tal. Exacto. Bueno, ahorrémonos eso, ¿no? Si se lo comunico directamente, no lo podemos ahorrar. Y si lo tengo digitalizado, luego con eso puedo hacer desarrollos tecnológicos. Sin digitalización es imposible avanzar. Y además lo veo también desde el otro lado, porque es que hoy pensar en que tengamos historias en papel tampoco me parece justo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de errar es muy alta. Cuando se escribe a mano, que el otro interprete que lo que yo escribí no era MG, sino NC, que el dato era no 1.8, sino 1.6, es que digitalizar debe ser una premisa, yo creo que fundamental en nuestros días. Doctor, estoy pensando, a propósito de la ciencia de datos, estoy pensando en cómo se puede saber, digitalizando las historias clínicas, cuáles son las patologías más presentes en una población. Te puede abrir universos de soluciones en la perspectiva de políticas públicas de salud desde la cosa estatal. Doctor, quiero concluir esta entrevista un poco escuchándolo, describiendo el nuevo perfil del profesional médico. Muy bien. Además de tener las competencias básicas netas de un médico, además de especializarse en la misma, buscar una especialidad, tiene que tener competencias tecnológicas de inteligencia artificial. ¿Qué más, doctor? ¿Qué más? Ciencia de datos. Sí, o sea, el profesional de hoy tiene que ser primero crítico. Porque debe entender que en la inteligencia artificial hay lo que se llama transparencia y fiabilidad, y ahí tenemos que hacer énfasis. Porque no le puedo, o sea, yo efectivamente tengo que entender si lo que me presenta la inteligencia artificial es real o no también, ¿cierto? También tengo que tener la capacidad de decir, oye, no, critico esto porque no es aplicable en este contexto, ¿cierto? Por eso es que no vamos a ser reemplazados, porque al final hay cuestiones del contexto que la inteligencia artificial o la tecnología no puede leer. Entonces, lo básico a mi entender primero es la capacidad de ser crítico. Después de eso, pongámosle otros elementos. Pongámosle inteligencia artificial, sí o sí. Por favor, estudiemos inteligencia artificial de manera urgente todos. Por lo menos para entender qué es. No te digo que aprendas a programar. Mejor si aprendes a programar, que eso es más difícil, seguro. Pero entender cómo funciona esto para desmitificar cosas, ¿cierto? Para quitar esta visión. Segundo, entendamos la salud digital, que eso es clave. No solamente la inteligencia artificial es un elemento, pero estamos hablando de los wearables, este ejemplo que doy, ¿cierto? Que yo pueda tener, en lugar de que vaya a ir a un hospital, ¿cierto? Puedo atenderme en mi casa, tener el tensiómetro, el saturómetro, todo disponible, estar conectado, digamos, de alguna manera, estar en mi casa. Esa información viaja a un data, ¿cierto? A un data lake, y ese data lake me ofrece la información en una pantalla, y yo como médico sé que tú estás de esta manera y estás avanzando. No tienes que estar en un hospital para eso. Tenemos que vencer las barreras del hospital, o mejor aún, puedes salir más rápido del hospital y tener cuidados en casa. Entonces el profesional de hoy tiene que entender que su visión debe ir más allá de las paredes de un hospital. En el caso de la AGTIC, una instancia que registra el tema del manejo digital y de teléfonos inteligentes, nos dicen que este teléfono inteligente, que lo tenemos la más de la mayoría de la gente en Bolivia, que nos puede ayudar a conectarnos con la salud nuestra y la salud de nuestros seres queridos. Imagine lo que acaba de plantear el doctor. ¿Cómo podríamos vaciar los hospitales con atención personalizada y con seguimiento digital del paciente desde el hogar? Creo que esta entrevista ha sido muy interesante para abrirnos luces, especialmente de cómo podemos salir de estos momentos críticos en el sistema de salud, de la mano de un aliado que se llama tecnología, digitalización e inteligencia artificial. Qué gusto haberlo tenido con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Educación y Sociedad retorna a la próxima.